Nosotros seguimos en este día lunes donde nos vinculamos también con la salud, siendo las 11:45 y llega alguien de la casa, Constanza, ¿o no? Oscar Venegas, ya no es invitado, es parte del equipo. Parte del equipo. Muchas gracias. Mi fuerte no son los medios, pero en realidad no es una obligación, es un agrado compartir, digamos, esta mañana. Todavía mañana. Que tienen que ver con el aporte desde la academia que conversábamos hacia la comunidad, que no es solamente desde el punto de vista que sea la recepción de las inquietudes de alumnos que quieren estudiar en los centros de educación superior, sino que además también existe una información hacia la comunidad, sobre todo en este tiempo, que con un clima que tenemos que nos va a acompañar el invierno. Así es, y hablábamos con Constanza sobre, ya está siendo bastante más helado, ¿verdad? Las lluvias dejan igual las temperaturas bajas y cómo nos preparamos de mejor manera para todo este invierno que comienza y que sin duda nos van a hacer conectarnos muchas veces con resfríos, con virus, cómo llevar de buena manera el frío y las bajas temperaturas y los cambios también de temperatura. Claro, ya lo habíamos hablado en algunas ocasiones anteriores. Lo primero es la alimentación, la nutrición, la hidratación y el abrigo. Pero hoy día el tema quizás es plantearlo desde el punto de vista es la habitación, o sea, la casa, departamento, el domicilio donde está uno va a pernoctar y está reposando, ¿ya? O a veces está trabajando también, porque puede hacerlo desde la casa en muchas oportunidades. Y ahí entramos en un tema que es la contaminación intradomiciliaria en invierno, ¿ya? Claro, mucho se habla de la contaminación extradomiciliaria ambiental, pero se refiere siempre a los ambientes externos. Pero hay un punto que quizás influye sobremanera en la salud, que es los factores contaminantes dentro de la casa, ¿ya? Y sobre todo en invierno, en que hacemos mucha más vida bajo techo, que en verano, ¿ya? Y ahí en una región, en un área del sur de Chile, ¿no es cierto?, centro-sur de Chile, en que este año ha llovido mucho y arrastra mucha humedad. Y esta humedad nos lleva a un contexto de tener un ambiente de mayor contaminación. Y ahí la contaminación habría que clasificarla en la contaminación química, la contaminación, digamos, microbiana y agentes contaminantes que también tienen que ver con los derivados de la calefacción. Por eso es interesante la reciente entrevista del proyecto de la Universidad Santa María. Hablábamos la semana pasada con una investigadora acá de la Universidad de Concepción que nos señalaba que, claro, los estudios indican que tenemos que tener cierta humedad en nuestras casas. Sí. Porque lo hemos hablado con usted, con otros especialistas, que claro, si tenemos la estufa todo el día prendida, se nos seca el aire, nos termina la carraspera, pero ¿qué hay con este exceso de humedad también en nuestra salud? Porque entendemos muchas casas, y lo hacíamos el análisis también en la mañana, que llegar a nuestra casa seca es un privilegio, tenemos que dar fortuna de eso, de poder llegar a nuestra camita seca. Hay personas que en estos momentos perdieron todo y que veíamos imágenes ahí, la humedad de las murallas, lo que significa estar todos estos días trapeando, sacando baldes de agua, que se descascare la pintura y todo eso que lo vamos respirando de una u otra manera y vamos a tener que dormir ahí porque no tenemos otra alternativa. ¿Qué pasa también con nuestro organismo? ¿Podremos o existe la alergia, por ejemplo, a la humedad, a estos hongos que están visibles ahí por lo menos en las imágenes de apoyo? No. Tenemos, digamos, mecanismos y sistemas de defensa frente a eso. Pero cuando estos son franqueados, cuando son traspasados, vamos a tener problemas en la salud, especialmente de tipo respiratorio, pero también cutánea, a nivel de piel. Y en lo que usted decía referencia, Connie, fundamentalmente en la contaminación microbiana dentro de la casa, y ahí está un factor importante que es la humedad. No es que sea alérgico o sensible a la humedad, sino que lo que va a tener una mayor proliferación de hongos, de moho, ¿ya? Y estos, indudablemente, cuando uno calefacciona la habitación o la casa, los hongos entran en una etapa que es la esporulación. Liberan sus esporas, sus semillitas, ¿no es cierto? Si nos acompañamos ahí vemos una imagen
imágenes florecido que total. no son infrecuentes, por lo tanto hay que estar atento en la presencia de esto. También los alimentos. Es mi refrigerador de repente. Otro aspecto que no es menor, o sea, comprar. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Estar atento y utilizar herramientas que son de bajo costo, como es el cloro diluido al 10% y un trapo, guantes, ¿no es cierto? Y abrir las ventanas, puesto que la presencia de hongos va a impactar a través de la respiración, generando incluso ¿Y puede entrar? lesiones, digamos, pulmonares, que son terribles y son de difícil tratamiento. Y la pesquisa a veces no es tan rápida, porque los hongos en general se desarrollan en forma lenta, ¿ya? No son rápidos como una bacteria, ¿ya? Pero generan unas reacciones que son brutales desde el punto de vista de la inflamación. Cuéntanos detalles de qué manera se va generando, por ejemplo, en el caso de mis hijos, si están con exagerada tos y persiste a través del tiempo, ¿podría ser probablemente quizás estos hongos que hay en el hogar? Está dentro de los gatilladores alergénicos Mira. importantes de nuestra zona. En primer lugar son los ácaros del polvo, pólenes de pasto, pero no de esta época, en primavera-verano, y las esporas de hongos, tales como aspergillus, cladosporium, ¿no es cierto?, Mira. que son hongos esporulados, ¿ya? Y como mostraba en las imágenes, estos van a estar en los lugares dentro de la casa, fundamentalmente poner atención en el baño, sobre la ducha, en el techo, ¿no es cierto?, sobre la cocina, ¿no es cierto?, y en los dormitorios, fundamentalmente cercanos a las ventanas, en los dinteles de las ventanas, porque obviamente son lugares que los hongos les gusta, y además que donde no llega el sol. Claro. Es otro factor importante. Los hongos moho intradomiciliario siempre va a presentarse en lugares sombríos y húmedos, Doc, tal como mencionaba. queremos complementar también respecto a lo que está pasando en el resto de la región y precisamente de las diversas consultas que han habido estos días. Tomamos contacto desde el Hospital de Los Ángeles con el director subrogante Juan Carlos González, precisamente con la atención y este sistema frontal que claramente ha afectado a toda la región del Biobío. ¿Cómo ha estado la situación, director, en estos días? ¿Ha aumentado todo lo que hay en torno a las enfermedades respiratorias? Muy buenos días. ¿Cómo está, Constanza? Muy buenos días a todos quienes están en el panel y quienes nos acompañan. Efectivamente, acá los niveles de atención se han mantenido de manera regular. Lo que nosotros hemos podido advertir es que habiendo propuesto refuerzos en los turnos de atención de pacientes en las unidades de emergencia, además de unido algunas estrategias que hemos levantado en lo que es la hospitalización domiciliaria, y también nos hemos apoyado con nuestros hospitales, las familias de la comunidad, particularmente el hospital de Mulchen, de manera tal de que podamos ampliar camas en esos establecimientos para que nos puedan servir como una cierta nivel de descarga de las mayores atenciones que tenemos acá en Los Ángeles. Como les señalo, afortunadamente creo que el año pasado marcó un parangón tremendamente significativo y tenemos bastante expertise y manejo anticipado. Recuerde usted que la campaña de invierno ya nosotros la estábamos implementando a partir de las instrucciones ministeriales a fines del mes de marzo, comienzo del mes de abril. Así que ese es hoy día el panorama actualmente. Sí, si nos pudiese contar detalles también sobre la cantidad de personas, por ejemplo, en las urgencias, hospitalizados, igual se ve con mayor frecuencia, más cantidad de gente en comparación al año pasado. No más cantidad de gente. Yo creo que hemos podido responder como sector público, como sector salud durante el presente año. Las unidades de pacientes críticos sí están en un nivel de alta exigencia, principalmente por infecciones respiratorias. La mitad de los pacientes que tenemos ahí son pacientes por infecciones respiratorias y además son pacientes jóvenes. Son pacientes que no necesariamente se han vacunado habiendo tenido alguna condición prevalente. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos por todos ellos. Sí, dentro de lo que ocurre precisamente ahí en Los Ángeles, entregar ese mensaje, director, respecto a aquellas personas que quizás están con síntomas, que requieren asistir obviamente al hospital. En estos momentos
según mi dispositivo, hay lluvia en Los Ángeles, con 10 graditos. Ahí no sé si usted me corrobora si está lloviendo allá en Los Ángeles, pero también dentro de lo que va a significar este sistema frontal que llega acá a la región en los próximos días. Sí, efectivamente, nosotros ya a partir de hoy nuevamente recibimos este segundo frente, de manera tal de que ya habíamos tenido el primero que fue bastante fuerte, nos pilló con bastante exigencia en términos de nuestro hospital tiene 70.000 metros cuadrados construidos y como toda instalación, ¿cierto? Hay áreas en las que hemos requerido, digamos, de atención especial producto de la lluvia. Claro, tener cuidado también, y lo hemos conversado también con expertos, especialistas, ya bien lo sabemos, que no tenemos que acudir a los hospitales o a los lugares si es que no es realmente necesario para no colapsar justamente el sistema de salud, ¿no, doctor? Claro, es que hay síntomas de alarma y hay otros que son alarmistas. Claro. Síntomas de alarma respiratorio, ¿no es cierto? Yo trabajé muchos años en servicio de urgencia, indudablemente que es la dificultad respiratoria, el quejido, en los lactantes, ¿no es cierto?, el aleteo nasal, o sea que el niño está haciendo un esfuerzo por respirar, la presencia de fiebre, por lo tanto es importante tener un termómetro siempre en la casa para controlar esa variable y objetivarla, sobre 38 grados más los síntomas respiratorios, indudablemente que amerite una consulta de urgencia. Pero no cualquier tos, que el niño se siente un poco agitado, no, porque vamos a sobreexponerlo y vamos a sobrecargar el sistema, que en invierno obviamente entra en un grado tensionante, complicado al colega, y es necesario muchas veces distribuir recursos para poder dar abasto. Y el otro aspecto, en el otro extremo de la vida, que son digamos, las situaciones críticas, es en la persona de tercera edad que deja de comer, se decae, tal vez no va a tener tantos síntomas respiratorios, pero un factor importante es el decaimiento, el dejar de comer, el no estar participando, ¿no es cierto?, que son síntomas no de gravedad, pero que anticipan, ¿ya?, que puede tener una condición mayor en el tiempo. Ahora, esos síntomas aunados a que también en la persona de tercera edad la presencia o la evidencia de fiebre no es tan intensa como en los niños o adolescentes. Así que en general, digamos, son factores que hay que considerarlos en la casa, ¿ya?, para las familias, y que no sobrecarguen los sistemas de urgencia y los sistemas de urgencia estén abocados a lo que realmente amerite. Sí, eso es lo que esperamos, que tomen esa recomendación ahí desde Los Ángeles. Juan Carlos González, director subrogante, le agradecemos obviamente que haya accedido al contacto, que esté muy bien y desearles ahí todo el ánimo y la fuerza para esta semana que se viene intensa. Muchas gracias, Constanza, y bueno, y recordarle a todos que después de la lluvia, ¿cierto?, viene el frío y nosotros estamos activando el código azul como servicio salud y bio para las personas en situación de calle. Muchas gracias por el contacto. Gracias, saludo a todas las personas que también nos ven desde Los Ángeles, hospital, ¿cierto? Desde allá para conocer en detalle cómo se van preparando, ¿verdad? Para las bajas temperaturas, como bien dice, las personas que están con algunos problemas graves de salud, los virus también. Así que esas recomendaciones son súper esenciales, doctor, el poder obviamente entregar las recomendaciones para que desde casa podamos tener nuestro espacio de salud habilitado, tener los medicamentos que vamos necesitando también, armarnos ahí con algún, ¿verdad?, algún kit necesario para todo lo que vayamos necesitando. La situación de las personas de calle es importante considerarla, pero también es importante considerar a los cientos de familias que quedaron en la calle. Digamos, apelo nuevamente a un factor importante en la sociedad humana, que es la solidaridad. Es importante, digamos, el uso de recursos, sí, pero también la actitud solidaria. Digamos, una autocrítica como sociedad de que se han visto, digamos, algunos hechos delictuales sobre la desgracia. Y eso creo que es más que reprobable. Eso deberíamos no solamente condenarlo, sino que denunciarlo. En primer lugar, cuando alguien se apropia de lo ajeno en situación de alguien que está absolutamente menesteroso, digamos, de su hogar. Ahora, volviendo al tema de la contaminación intradomiciliaria, indudablemente que estamos entrando en un frente de mal tiempo, que ya empezó la lluvia, y eso nos lleva también a tener una mayor humedad, a andar, digamos, en lo posible, el recurrir a recursos para calefaccionarnos en la casa.
¿Qué pasa con el carbón, Doc? En Porque esos recursos, claro. generalmente entregan carbón. Po. Cuando uno habla de contaminación intradomiciliaria, uno ya vimos, ¿no es cierto?, los ejemplos de contaminación microbiana, hongos, que son los que predominan, ¿ya? Y está la otra contaminación química. Y una sobre la cual en este país se ha trabajado mucho. Existe una ley de antitabaco, ¿no es cierto?, que ha permitido bajar los índices de consumo de cigarrillo entre las casas, porque es nefasto. Sí, doctor, porque hoy día en la mañana con esta lluvia que había y venía personas caminando bajo la lluvia fumándose su pucho. Y yo, antes de las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, dice, pero ¿cómo con la lluvia? Y, terrible. Incluso antes de tomar desayuno, ¿ah? Cierro paréntesis. Claro. Es que esa acción, ¿Cómo no se les moja el cigarro? con la lluvia. Esa acción irracional, ¿ya? No es que la gente sea tonta, pero está motivada por una adicción. Es una persona prácticamente adicta que se levanta en la mañana y antes de la media hora, la hora está fumando. Ahí tenemos una adicción, ¿no es cierto?, al consumo de cigarro. Y ese aspecto ha disminuido en nuestro país gracias a la ley. Sigue existiendo gente adicta y metida con el cigarrillo. La recomendación es que por ningún motivo consuma o fume cigarro dentro del domicilio. Tampoco encienda incienso si la casa va a estar cerrada, porque hay una contaminación química adicional. Horrible. El otro aspecto también tiene que ver con la calefacción. El tipo de calefacción, lo ideal es el tipo de calefacción eléctrica, pero en nuestro país, ¿no es cierto?, nos faltan políticas públicas que promuevan y abaraten el uso de la electricidad. Tenemos una riqueza hidroeléctrica tremenda. No es mi tema porque no soy ingeniero, soy médico, pero yo miro la cordillera y digo, en realidad una riqueza hidroeléctrica enorme que algo no cuaja, no cuadra, y seguimos dependiendo de la calefacción a combustible derivados del petróleo. Y en esa calefacción derivada del petróleo está la calefacción más barata, más a mano, que tenemos la calefacción con queroseno o parafina, que le llama vulgarmente la gente, ¿ya? El queroseno, ¿no es cierto? Y hay estufas y son de buena calidad, pero dos recomendaciones. Uno, cambio al menos una vez al año, ¿ya?, la mecha, ¿ya? Dos, encienda, claro, encienda y apague la estufa fuera de la casa o fuera del departamento o en el balcón. Es que apagarla afuera le da frío a la gente. Claro, ahí es como lo resfriamos. Sí, pero en el apagado o en el encendido es cuando más se liberan, ¿no es cierto?, residuos de la combustión al ambiente, y eso van a quedar ahí y tiene un efecto irritante muy fuerte, ¿ya? El otro aspecto, ¿no es cierto?, es la calefacción con otros métodos, que es calefacción central, que son ideales, pero tienen un costo mayor. Así que la mayor atención es, si usa estufa de parafina o queroseno, tenga el cuidado de encender y apagarla afuera y cambie la mecha, porque eso por lo menos una vez al año, entrando invierno, hay que cambiarla, ¿ya? Porque indudablemente la necesidad de calefaccionarnos está, porque nuestro cuerpo, lo mencionábamos en una reunión pasada, funciona en un delta térmico que es entre los 36,5 y 37,5 grados. Si quedamos cerca de los 35, caemos en hipotermia, y ahí el problema no va a ser respiratorio, va a ser de riesgo de morirse por hipotermia. Así que para no ser tan funerario, finalmente, ya la recomendación para la casa es revisar su casa, baño, cocina, si hay moho, y limpiarlo, ¿ya? Y en lo posible, estos días va a llover y va a llover y va a llover, pero cuando salga el sol, ¿ya?, asolee la ropa de cama, aunque sea unas 2 horitas, la ropita al sol. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, eliminar con la radiación ultravioleta la contaminación, ¿ya?, de nuestras camas, especialmente la almohada con la cual pernoctamos. Porque tenemos un estos periodo visitos. Largo. Vamos a ver las imágenes, la última Ya. imagen para acompañar a la gente desde sus casas a ver los ácaros y los contaminantes que podemos tener en el hogar para, obviamente, ventilar y tener una buena limpieza en el hogar. A ver, En ¿en la esta almohada imagen, o no? claro. a ver, yo me pongo acá para no molestarlo. Claro, los ácaros del polvo, ¿no es cierto?, son, digamos, perviven y viven con nosotros porque se alimentan de lo que botamos, básicamente la queratina, digamos, pelos, plumas. Así que eso Yo le van a doy estar, harto alimento almohada. para el pelo. Pero contaminantes, por ejemplo, químicos, como partículas de combustión, es la que estamos hablando de la calefacción, ¿ya? Ok. Está la polución, o sea, el disponer adecuadamente las basuras,
¿ya? No solamente va a eliminar la presencia de moscas que contaminan nuestros alimentos, sino que fundamentalmente para eso existen bolsitas de basura, dejar el basurero cerrado, etcétera, ¿ya? Hablábamos de los hongos, de las esporas de hongos, que son las semillitas que liberan los hongos que vienen del moho, del percán, que le llama la gente tradicionalmente, ¿ya? Y que fundamentalmente revisar esto en lo que es el dormitorio, el baño y cocina. Las filtraciones que han habido en esta época. Sí, po. Las bacterias. Las bacterias son parte de nuestra vida, los microorganismos están incluidos en nuestra vida, pero obviamente en periodos de invierno esto se aprovecha mucho más de la puerta que le abren los virus. Claro. Por eso la reiteración a la vacunación contra la gripe. La influenza o gripe, ¿no es cierto?, ha sido la gran apertura este año a problemas, digamos, respiratorios severos. Felizmente en nuestro país, ¿no es cierto?, se ha tomado la iniciativa este año de vacunar, digamos, inmunizar, porque en general no es una vacuna, un inmunizante contra el virus respiratorio sincicial, o VRS. Y eso permitió descargar, ¿ya?, una enorme carga de enfermedades severas en lactantes menores, ¿ya? O sea, ese trabajo se debe al esfuerzo, ¿ya?, de nuestras autoridades, pero también a lo que aportamos en nuestros impuestos. Paso el dato, ¿ya? Eso se hace con lo que pagamos en impuestos, ¿ya?, directo e indirecto. Y finalmente, el consumo de cigarrillo, ¿no es cierto? Obviamente yo lo proscribiría el que no fume en la casa, ¿ya?, para que no contamine. Porque aquí es cierto, existe centros de salud, existimos personas que trabajamos en el área de salud, ¿ya?, pero la mayor prevención es el nivel de educación de nuestra comunidad. Y por eso, digamos, esto de compartir estos aspectos a la familia, a la persona que está en la oficina, a la persona que nos está viendo, ¿ya?, Botarle el que pucho. no es que ande con miedo, ¿ya?, viviendo por la vida, pero sí basarse en la ciencia y en la tecnología para tomar decisiones y no en creencias, porque al final de cuentas caemos en un circuito en lo cual es difícil salir, ¿ya? Y ese es el circuito del miedo. Esto no es para el miedo, esto para hacer acciones concretas, digamos, en pro de la salud de nuestra gente y de nosotros mismos. Así que fue, digamos, el traer estas imágenes realmente para que se tengan en consideración, ¿ya?, y que son acciones cotidianas en la prevención. No es como para cuando salgamos de vacaciones. No, esto hay que hacerlo hoy en día. Así es, y por lo mismo es interesante para nosotros como medio de comunicación tener espacios de conversación como este para fortalecer la precaución en nuestros hogares. Así que le agradecemos, doctor, Ya, pues, la instancia de tenerlo acá toda la semana. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Sí. Es que uno se debe no solamente al trabajo, sino que a la gente para la cual uno trabaja, así que, y con la que trabaja. Así, quiero finalmente dar un saludo al personal con el cual trabajo en el centro de salud. Muchas gracias.